Que Él reciba toda la gloria, toda la honra, por sobre todas las cosas. Siempre recordarnos, ¿no es cierto?, que Dios es el que se merece todo honor y toda gloria. Cada día nuestro Dios nos bendice, ayuda. Cada día el Señor está con nosotros y permita al Señor que Él pueda dar una mirada de misericordia hacia nuestras vidas. Y al Señor por haber, ¿no es cierto?, cumplido un año más de vida, que nos bendiga, que Dios nos ayude. Un cumpleaños un poquito triste, y más que un poquito, harto triste, porque el hecho de haber cumplido un año. ¿Está malo este micrófono, hermano? Que Dios nos bendiga. No por el hecho de haber cumplido un año más, sino que tengo mi mamita enferma y muy enferma. Y eso lo entristece a uno. A esta edad que ella tiene, bien complicada, le ha dado COVID. Pero damos gracias al Señor que hoy día amaneció más estable. Así que el Señor pueda bendecirnos y las oraciones en favor, ¿no es cierto?, de ella también es importante estar orando, los unos por los otros. Así como nosotros oramos por nuestros hermanos, también pido la oración por ella, porque eso igual a mí como hijo me afecta, que la mamá, yo creo que a cada uno de nosotros nos afecta, ¿no es cierto?, de que la mamá esté enferma. Permita el Señor que esta tarde Dios pueda cortar ese virus, esa fiebre y todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, al virus del COVID. Bien, vamos a la palabra del Señor. Permita al Señor que Él pueda hablarnos y podamos reflexionar mediante lo que el Señor tiene para nosotros en este maravilloso día. Que Dios nos bendiga. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Bien? ¿Se fue la bulla? Que Dios nos bendiga. Bien, vamos al libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, en esta tarde, en uno de los evangelios, primer evangelio, Mateo capítulo 7. Ahí vamos a tener la lectura y exhortación de la palabra de Dios. Lectura y exhortación de la palabra de Dios. Pero vamos a la lectura primero, la palabra del Señor. Bien, capítulo 7 dijimos. Vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios, los cuales vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si lo han encontrado, como estamos ordenados. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 7, 21. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pregunta, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Que Dios nos bendiga. Reciba su asiento. Mediante la palabra de Dios, Él nos viene hablando. Mateo 7, 21 al 23. Nos viene hablando, ¿no es cierto?, hace bastante tiempo, ¿no es cierto?, de nuestra consagración, de nuestra vida en Cristo, de nuestra vida, ¿no es cierto?, que van a pasar los niños al salón del lado, todos los niños pasen a recibir ahí la enseñanza de la escuela dominical, que les hace también a los pequeños recibir una palabra diferente. Instruye al niño en su camino. Mediante las Sagradas Escrituras, el Señor a nosotros nos discipula, nos enseña. Mediante la palabra de Dios nos instruye en nuestra vida. Como hijos de Dios,
muchos de nosotros llegamos a este camino sin conocer, sin saber, ni entender muchas cosas. Pero transcurrido el tiempo, comenzamos a darnos cuenta, ¿no es cierto?, ese propósito maravilloso que Dios tiene en nosotros. Y Él comienza a instruirnos, a enseñarnos. Cuando Él nos llamó, ¿no es cierto?, nos lavó, nos limpió, nos restauró, nos hizo una nueva criatura. Cambió nuestro corazón, ¿no es cierto?, sacó este corazón de piedra, puso un corazón de carne, cambió nuestra manera de pensar, ¿no es cierto? Hoy día podríamos decir nosotros, los que conocemos a Cristo, ya no vivo yo, gloria al Señor, porque Cristo vive en mí. Podríamos decir como dijo el apóstol, podríamos nosotros como hijos de Dios poder instruirnos todos los días de nuestra vida. Todos los días el Señor nos está hablando, todos los días el Señor nos está ministrando. Cuando ha llegado alguna persona nueva le decimos, has hecho bien en venir a la casa de Dios, has hecho bien en venir a este lugar, porque es lo más correcto que un ser humano puede hacer, venir a los pies de Cristo, a las plantas del Maestro, poder venir, ¿no es cierto? Venimos agobiados, venimos cansados, venimos atribulados, venimos de diferentes formas, pero aquí a la casa del Señor llegamos. Él viene a instruirnos, Él viene a enseñarnos, ¿no es cierto?, por intermedio de su palabra. La palabra muchas veces es un refrigerio para nosotros. La palabra, ¿no es cierto?, es un refrigerio tremendo porque nos trae paz al alma. La palabra de Dios nos trae, ¿no es cierto?, sanidad, nos trae restauración. La palabra de Dios es la que nos ha transformado, la que nos ha cambiado. Y también nos enseña y comienza a advertirnos ciertas situaciones que pasan dentro de la obra de Dios. Porque aquí no está hablando al mundo, aquí le está hablando a la iglesia. ¿No es cierto? El apóstol o Mateo, ¿no es cierto?, estaba hablando a la iglesia, estaba escuchando, ¿no es cierto?, Mateo lo que estaba hablando, el propio Maestro, el propio Jesucristo, comienza a hablar, ¿no es cierto? Y cuando comienza a enseñar y comienza a decir, antes, ¿no es cierto?, invita a entrar por la puerta estrecha, ¿no es cierto?, porque es ancho el camino y espacioso que lleva a la perdición, pero son muchos los que entran por ella, y comienza Él a preparar, ¿no es cierto?, el camino para nosotros. Comienza Él a hablarnos, comienza Él a darnos una cátedra de tantas cosas, y comienza a enseñarnos. También nos dice en versículos anteriores, dice, por sus frutos seremos conocidos todos nosotros. Cuando nos habla de fruto, nosotros, el Señor nos ha enseñado muchas veces, ¿no es cierto?, que el fruto del Espíritu está constituido en varias partes, ¿no es cierto? Trae paz, gozo, alegría, tantas cosas, ¿no es cierto? Alegría, lo estoy parafraseando, ¿ya? Pero trae tantas cosas, ¿no es cierto?, el fruto del Espíritu en nuestra vida, y son enseñanzas que el Maestro nos ha dado para quienes se dejen discipular por Él. Gloria al Señor. Y Él quiere discipularnos en esta tarde. Y Él nos quiere hacer una advertencia, que hagamos un alto en el camino. Él nos está diciendo, ¿no es cierto?, hemos caminado, nos hemos agotado, hemos estudiado, hemos hecho tantas cosas, pero Él nos está diciendo en este momento, a ver, hagamos un alto en el camino. Y Él comienza a decir, el Maestro, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo. No todo el que dice Señor, no todo el que dice conocer a Dios, no todo el que dice ser cristiano, no todo el que dice ser, ¿no es cierto?, evangélico, no todo el que dice yo he recibido a Cristo en mi vida. Un día me salió al encuentro, lo conocí en una campaña, me habló, fui a una iglesia, me habló y comencé a estudiar la Escritura y comenzó el Señor a hablarme, pero los hechos son muy adversos, ¿no es cierto?, al comportamiento de un verdadero hijo. Y eso lo dice la Escritura, no lo decimos nosotros, porque el Dios que nosotros servimos es el Dios que tiene puestos sus ojos en todo, en cada uno de nosotros, y nos conoce. Por eso comienza a decirnos, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿No es cierto? La voluntad del Padre es la condición para poder alcanzar la salvación. La palabra de Dios dice que todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, ¿no es cierto?, el Padre lo hará. ¿No es cierto? Cuando habla la palabra del Señor nos está enseñando, ¿no es cierto? Y nos dice que la voluntad del Padre es una de las condiciones principales para poder obtener la salvación.
Estamos bajo la voluntad del Padre, estamos bajo la voluntad de Dios, estamos bajo la voluntad. Cristo pagó un precio. Él nos rescató, nos lavó, nos limpió, ¿no es cierto? Y hoy día somos propiedad de Él. Él nos compró a precio de sangre. Él nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha restaurado, nos ha hecho nueva criatura. Pero Cristo, gloria al Señor, se somete a la voluntad del Padre. Amén. Él no dice ya esto aquí o allá, no, sino que dice todo lo que pediréis al Padre a través del Hijo. Él sabe que el Padre lo va a hacer. Entonces, la condición principal, y aquí nos habla, ¿no es cierto?, el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos teniendo un comportamiento acorde a lo que el Señor, ¿no es cierto?, nos ha ordenado en nuestra vida? ¿Estamos en la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo y el comportamiento nuestro, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, no en la iglesia, no me estoy refiriendo a la casa del Señor o en la iglesia, el comportamiento que estamos teniendo en diferentes lugares? Dios conoce nuestra vida. Lo que usted hace en la soledad, lo que usted hace, ¿no es cierto?, en el momento que usted está solo, o sus pensamientos, y muchas veces nos hemos airado, nos hemos enojado, y palabras que salen de nuestra boca, y el Señor todo lo sabe, todo está escrito, todo. Porque la palabra de Dios dice que de todo daremos cuenta, todos nuestros dichos, todas nuestras conversaciones, todo un día tendremos que dar cuenta. Un día, ¿no es cierto?, nos presentaremos delante del Señor. Dentro de la obra de Dios muchos llegan, muchos vienen, muchos, ¿no es cierto?, vienen con sus diferentes formas de trabajar, pero no todos son. Y nos habla la Escritura, no todos son, no todos. Hace un tiempo atrás contaba un testimonio, ¿no es cierto?, de un varón que llegó a la iglesia. Esto fue en Santiago y esto es algo real. Llegó a la iglesia, ¿no es cierto?, y muy colaborador, muy ayudador en todas las cosas. Comenzó, ¿no es cierto?, a entrar, a trabajar, a ofrendar, a diezmar y a cumplir con todos, ¿no es cierto?, los requisitos de un buen cristiano. Bueno, y uno lo mira y cumple con todos los requisitos al ojo humano. Y él comenzó, ¿no es cierto?, a avanzar. Estuvo un par de años, fue oficial, fue ayudante pastor y trabajando en la obra del Señor. Pero la iglesia en un momento comenzó a decaer. Comenzó a decaer, a decaer, a decaer. Trabajaba en diferentes áreas, pero siempre la iglesia decayendo. Pero había algo que no dejaba más, ¿no es cierto?, que decayera un poco, ¿no? Había algo, ¿no es cierto?, que sucedía que no podía decaer más, hasta que él, ¿no es cierto?, tuvo una conversación con su pastor. Y este hombre era un brujo. Él se dedicaba a la brujería y era importante, y su misión era destruir iglesias, y había destruido muchas iglesias. Y decía, pero aquí hay algo, ¿no es cierto?, que no he podido destruirla. Pero me voy a Brasil a especializarme. Entonces, cuando me habla la palabra del Señor esta tarde, dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Recuerde usted que este mundo está gobernado por el príncipe de este mundo. Nuestro adversario, ¿no es cierto?, es poderoso. Mucha gente dice, yo le pisoteo la cabeza al diablo, y no olvidamos que el diablo es espíritu. Y que nosotros somos personas sensibles. Sin la cobertura de Dios nosotros no somos nada. Absolutamente nada. Por eso no nos conviene apartarnos del camino que Dios nos ha trazado en nuestras vidas. No nos conviene por ninguna parte. Si lo hemos conocido, si Él nos salió al encuentro un día, nos lavó, nos limpió, han venido tormentas, han venido dificultades, han venido miles de cosas en contra de nosotros, pero ahí ha estado el Señor para ayudarnos, ahí ha estado el Señor para sostenernos. Gloria al Señor en nuestras vidas. Ahí está el Señor siempre para socorrernos en los momentos difíciles. Por eso, cuando nos comienza a hablar el Señor, vuelvo a decir, la voluntad del Padre es la condición para poder alcanzar la salvación de nuestra vida. Y esto no es por mérito nuestro, no es por obras, no es porque yo dé una buena ofrenda, un buenos diezmos, ¿no es cierto?, sea un buen aporte en la iglesia, no es por obras, sino que esto simplemente, ¿no es cierto?, tampoco es con nuestra fuerza humana, sino que esto es la misericordia de Dios, nada más que eso. La gracia de Dios que nos ha alcanzado, la bendición de Dios que está con nosotros todos los días, y porque Dios nos ha mirado a misericordia.
Por eso que cuando la palabra me comienza a hablar, comienza a advertirme, comienza a decirme, gloria al Señor, que por los frutos seremos conocidos. ¿Cuál es el fruto que nosotros estamos dando? ¿Estamos dando un olor agradable? ¿Estamos dando buenos frutos? Que muchas veces miramos nuestro alrededor, nos decaemos, pero quiero decirte que este no es la única iglesia que en esta condición, hay cientos de miles de iglesias en esta misma condición. Mucha gente que ha retrocedido, mucha gente que se ha atrincherado, mucha gente que un día conoció al Señor, que alababan al Señor y hoy día ya no están dentro de la casa del Señor. Hay una alabanza que dice, ¿dónde están los que decían gloria a Dios, aleluya? Y eso es una realidad que hoy día se está cumpliendo. Por eso si tú estás en este lugar, agradece al Señor que Dios ha tenido misericordia de nosotros y podemos estar en la casa de Dios. Podemos agradecerle a Dios en este día. Hay un enfriamiento tan grande, tan tremendo, que está, ¿no es cierto?, entrando a la iglesia. La iglesia no necesita que a este lugar a lo mejor venga alguien disfrazado para entretenernos. Gloria al Señor. Aquí el único que puede tocar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, se llama Espíritu Santo de Dios, del cual, ¿no es cierto?, nos ha enseñado el Señor que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Por eso cuando nos habla el Señor, gloria al Señor, y reconocemos que hemos recibido el perdón de nuestra vida, el perdón de nuestros pecados, Él nos ha limpiado, ¿no es cierto? Y el perdón, amados hermanos, se recibe mediante la fe en Jesucristo. Y el Señor nos ha perdonado. ¿A cuántos de nosotros nos ha perdonado? A unos más, a otros menos, pero a todo el Señor nos ha perdonado nuestros propios pecados. Veníamos hediondos a pecado, veníamos muertos en nuestros propios delitos y pecados y el Señor nos miró a misericordia, nos lavó, nos limpió con su sangre preciosa. Y hoy día el Señor nos tiene aquí en este lugar, nos ha llamado, ¿no es cierto?, para poder un día poder estar en su presencia. Y Él nos está discipulando día a día a través de los mensajes. El Señor comienza a discipular nuestra vida. Él comienza a enseñarnos, Él comienza a instruirnos por intermedio de la palabra de Dios. Pero Él nos está diciendo, cuidado, hagamos un alto en el camino, reflexionemos, estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas correctas. Estamos nosotros oyendo, gloria al Señor, lo que queremos oír, o muchas veces la palabra me molesta, la palabra no me gusta, la que me están diciendo porque está calando en mi corazón, en mi vida. Hay algo que no me deja tranquilo y el Señor comienza a hablar a nuestra vida. Cuando la palabra nos incomoda, gloria al Señor, es porque el Señor comienza a hablar a nuestro corazón y a nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Él ha perdonado nuestros pecados. Él nos ha ayudado, nos ha levantado. Con dificultades venimos a la casa del Señor. Porque a cuántos, unos más, otros menos, nos cuesta llegar a la casa de Dios. Hoy día faltan muchos. Hemos tenido cambio de horario, pero falta mucho pueblo, falta mucha gente que aún le falta llegar a la casa de Dios. Muchos que a lo mejor quisieran venir y no pueden. ¿Sabe por qué? Porque están atados. Porque están engrillados, porque un día se apartaron del Señor y hoy día quisieran volver, quieren estar en la casa de Dios y no pueden volver porque el enemigo, ¿no es cierto?, los ha engrillado. Que el Señor nos bendiga, nos ayude. Muchos me dirán, dice la palabra de Dios en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Recuerda, iglesia, que Dios no puede ser burlado. Recuerda, iglesia, que Dios todo lo conoce. Dios todo lo sabe. Aún lo oculto que nosotros podamos hacer, Dios lo sabe. Por eso nosotros tenemos que buscar ser obedientes en nuestra vida, buscar la gracia de Dios, tener obediencia en nuestra vida, cumplir la voluntad de Dios. Hablamos de voluntad, podríamos decir la ley de Dios, cumpliendo la ley de Dios. Hoy día le decimos la voluntad de Dios, estamos cumpliendo la voluntad de Dios, las ordenanzas que el Señor nos ha dejado. Él nos ha dejado, ¿no es cierto?, estatutos, mandamientos, ordenanzas en las cuales tenemos que tener un comportamiento acorde. Estamos a las puertas de la venida de Cristo, de nuestro Salvador Jesucristo. Estamos a las puertas, gloria al Señor. Y hoy día, ¿cuántos que han conocido al Señor y están allá afuera?
entretenidos con el mundo. Nos hablaba el Señor hace pocos días atrás. Hay muchos que tienen tanto apego al mundo, tanto apego, el Señor los llama, pero siguen mirando atrás. Y les va a pasar como lo que le pasó a la mujer de Lot. Cuando salió de Sodoma le dijeron, ven por este camino, pero no mires atrás. Y muchos vienen aquí a este lugar, escuchan la palabra del Señor, ¿no es cierto? Pero siguen mirando el mundo, siguen codiciando las cosas que hay en el mundo. Cuando nosotros debemos de renunciar a todo lo que a mí me gusta, a todo lo que a mí me agrada, porque lo que a mí me gusta y lo que a mí me agrada, a Dios no le gusta, es un pecado delante del Señor. Que Dios nos bendiga, gloria al Señor. La Escritura nos habla, dice, por gracia soy salvo, por gracia soy salvo, por medio de la fe. ¿Y cómo no agradecerle al Señor? ¿Cómo no agradecerle al Señor? Por eso los coristas sigan trabajando, sigan tocando, los predicadores sigan predicando, pero no se aparten de lo que Dios ha establecido en nuestra vida. No nos apartemos de las enseñanzas que el Señor nos ha dado. Gloria al Señor, seamos sensibles, pidámosle al Señor mediante la oración, ser sensible, aprender a oír la voz de Dios, aprender a escuchar cuando el Señor nos habla a nuestro corazón, de poder comprender los propósitos de Dios, de poder entender cuando yo estoy torciendo mi camino, cuando el Señor me habla y me dice no es el camino correcto, no es el lugar por donde tienes que irte, no es lo que yo he trazado para ti. Pero el Señor es bueno en su amor, en su misericordia, nos dará una, nos dará dos, nos dará miles de oportunidades para que nosotros alcancemos esa salvación tan grande que Él nos ha prometido. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Dios está ahí, atento a nuestro clamor, atento a nuestra oración. Él siempre está ahí. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre para nosotros? En que alcancemos la salvación de nuestra alma. De que alcancemos, ¿no es cierto?, eso tan anhelado, tan prometido que el Señor nos ha dado. De poder alcanzar esa misericordia tan grande, ese amor tan grande que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Por eso hoy día es el día propicio que el Señor nos da. A lo mejor la palabra es fuerte, a lo mejor dirá usted, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Cómo llevo tantos años dentro de la iglesia? Pero si usted se siente identificado, es para que usted hoy día se levante, porque Dios le ama y seguirá amándole con amor eterno. Que Dios nos ayude, que el Señor sea con cada uno de nosotros. Muchos dentro de la iglesia que sirven a Dios, pero dice, Él le dirá, nunca os conocí, nunca nos conocí. Recuerde que cuando Jesús anduvo por esas calles polvorientas en diferentes lugares, muchos le siguieron, muchos anduvieron con Él, muchos estuvieron a su lado, pero también muchos en el camino fueron apartándose, fueron alejándose de Él, lo fueron dejando solo. Y aún cuando fue clavado en el madero de la cruz, Él estaba solo. Aún, ¿cuánto más hoy día? ¿Cuánto más en estos tiempos? ¿Cuánto más en estos tiempos, gloria al Señor, que el príncipe de este mundo tiene gobernado, es gobernante de todo este mundo y tiene todo? Y aún la iglesia sigue mirando afuera, sigue mirando, sigue enredándose en las cosas de este mundo, porque es la lucha constante. No podemos decir ninguno de nosotros, yo estoy pero al 100% con el Señor, porque en cada segundo nosotros estamos pecando. Y si le decimos al Señor que no hemos pecado, ¿no es cierto?, somos mentirosos delante del Señor. Somos mentirosos, porque todos hemos pecado de una u otra manera. No hemos pecado, nos enojamos, nos airamos, ¿no es cierto? A lo mejor tantas cosas que pueden suceder en un segundo y estamos pecando delante del Señor. Pero la palabra de Dios me habla y me dice, por gracia soy salvo. No es mérito, no es que tenga que yo negarme a mí mismo, ¿no es cierto?, y subir de rodillas al cerro para que el Dios me pueda perdonar. Si Cristo ya subió con una cruz a cuesta por amor a nosotros y ya nos ha perdonado. De momento que Él nos rescató, ya nos ha perdonado. Que el Señor nos bendiga. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros nos conocemos como somos. Cada uno de nosotros conocemos cómo somos como hijos de Dios. Conocemos, ¿no es cierto?, cómo es nuestro comportamiento. Cada uno de nosotros sabemos cómo nos comportamos, cómo somos. Perdone que insista en esto, pero la palabra de Dios me lleva a esto. Cada uno de nosotros sabemos, ¿no es cierto?, cómo es nuestra vida en la intimidad. Cada uno de nosotros sabemos cómo somos en el hogar, en el trabajo y en diferentes lugares. Pero quiero decirte, gloria al Señor, que Dios dice la palabra,
que Dios dice por intermedio de su palabra que Él no puede ser burlado. Él nos conoce. Él conoce mi vida, conoce tu vida. Por eso Él me habla y me está advirtiendo hoy día por intermedio de la palabra. Y Él nos dirá, muchos dirán, ¿no es cierto? Echábamos fuera a los demonios y hacíamos esto otro. Pero ¿sabe qué? Vamos a estar como cuando en el principio Abel y Caín presentaban una ofrenda. Muchas veces he escuchado decir la ofrenda de Caín fue mala. He escuchado decir Abel, ¿no es cierto?, presentó una buena ofrenda. Caín no. Los dos presentaron buena ofrenda. Los dos presentaron excelente ofrenda. ¿Y sabe cuál era la diferencia? El corazón de los dos. Ahí estaba la diferencia. Como el Señor lo ve todo, ¿no es cierto? Y Dios no puede ser burlado. Por eso la ofrenda de Caín no fue agradable delante del Señor. Así nos habla la palabra del Señor hoy día. Gloria al Señor. Nos está advirtiendo el Señor que nuestra ofrenda tiene que ser agradable delante de la presencia del Señor. Tenemos que presentarnos con ofrenda agradable cada día delante de la presencia de Dios. Poder decirle al Señor que Él es importante en nuestra vida, que le amamos con todo nuestro corazón, ¿no es cierto?, que queremos negarnos nosotros mismos para poder ser buenos discípulos, ser buenos hijos de Dios. Y muchas veces nos cuesta, luchamos contra las adversidades de este mundo, hay problemas, hay dificultades, se levantan, ¿no es cierto?, tantas cosas en contra de los hijos del Señor, pero ¿quién renueva la fuerza y quién nos ayuda? Porque Él nos dijo, no te dejaré ni te desampararé, es nuestro Salvador, es nuestro Cristo. Que el Señor nos bendiga. Gloria al Señor. Si yo te dijera en esta tarde que el adversario que nosotros tenemos se disfraza de ángel de luz, ¿tú lo creerías? Porque muchas veces llega a nuestro lado para engañarnos. Muchas veces y no nos damos cuenta. Por eso pedirle al Señor discernimiento espiritual es tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Decirle al Señor, Señor, necesito discernimiento espiritual. He errado, he fallado, me he equivocado tantas veces, Señor, pero necesito que me des discernimiento espiritual para poder comprender cuando el enemigo me está poniendo alguna trampa. Y Dios en su amor, en su misericordia, Él nos sostendrá y nos ayudará. Porque Él no nos va a dejar huérfanos ni desamparados. Él estará con nosotros, Él nos ayudará todos los días. Gloria al Señor. Vuelvo a decir, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que diga Señor. No todo el que diga Señor, allá afuera hay muchos que dicen Señor y piden ayuda y el Señor me ayudó y creo que hay un creador. El otro día mi vecino iba viajando a Japón y yo le dije, vecino, yo voy a orar por usted, por su esposa. Sí, dijo, yo creo en todos los dioses, pero sé que hay un Dios arriba y es el mayor. Porque no se definen, porque el enemigo lo ha engañado durante toda una vida. Cuando yo le digo que voy a orar por Él, yo voy a orar al Dios Todopoderoso, al que todo lo puede, al que cambia los corazones, al que transforma las vidas. A Él el que nosotros oramos, a Él el que nosotros suplicamos. Por eso, iglesia, sigamos trabajando en esta obra maravillosa que el Señor nos ha dado. Dice la palabra del Señor, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Que Dios nos bendiga y el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide. El Señor nos está hablando antes de tiempo. Seamos honestos, seamos sinceros delante del Señor. Gloria al Señor. Cuando nos humillemos, vamos a las plantas del Señor, ¿no es cierto?, con un corazón humillado, quebrantado en nuestra vida. Cuando vengamos aquí a la casa del Señor, cantemos una alabanza, gloria al Señor, y meditemos lo que le estamos diciendo al Señor. Meditemos lo que el Señor nos habla por intermedio de la alabanza, por intermedio de la palabra. Lo más importante, su palabra nunca volverá vacía para nuestra vida. Hoy día el Señor nos está hablando. Si usted se va de este lugar y se puede preguntar ¿qué me habló el Señor el día de hoy en este lugar? Dios me está hablando, me está diciendo, gloria al Señor, por intermedio de la palabra. Gloria, que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre.
está en los cielos. Y usted se va a quedar pensando, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Tan simple como ser honestos con el Señor. Tan simple como hablarle con verdad al Señor. Si caí en una tentación, decirle, Señor, no el enemigo me ha tentado, yo caí porque la concupiscencia que está en mi corazón, la cual quiero que saque, he caído, Señor, y necesito que me limpie. Y Dios es poderoso para limpiarnos, para perdonarnos, para restaurarnos. Por eso tenemos que aprender a renunciar a todo lo que Dios no le agrada. Aprender a renunciar al pecado. Aprender a renunciar a todo lo que esta carne le gusta. A todo lo que esta carne le apasiona. Aprender a renunciar. Y poder comenzar a mirar a mi alrededor y ver cómo el Señor nos tiene bendecidos. Nos tiene bendecidos, ¿no es cierto?, con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestro hogar. En nuestro hogar hoy día está el Señor Jesucristo. Lo hemos invitado a nuestro hogar. Lo hemos invitado. ¿Cuántas veces lo hemos invitado a nuestro hogar? Y Él está. Cuando Él está hay paz. Cuando Él está hay felicidad. Cuando Él está hay bendición. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Si esta palabra en su corazón, el Señor nos viene hablando, nos habló el día martes, nos habló el día jueves, nos habló, ¿no es cierto?, los días domingos anteriores, nos habla, gloria al Señor. Si usted no puede sola, a lo mejor usted no tiene la fuerza, hay alguien que se llama Espíritu Santo de Dios, que es el que los va a guiar, el que los va a ayudar. El Señor nos dijo, dejaré un consolador que nos guiará a toda verdad y a toda justicia, y Él está con nosotros. Y estará con nosotros hasta la consumación del mundo. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude, que esta palabra cale en lo más profundo de nuestra vida y podamos ser obedientes a todo lo que el Señor nos está ordenando por intermedio de su palabra. Dios te ama, iglesia. No ha dejado de amarte. Dios te ha amado con amor eterno. Si estás aquí, gloria al Señor porque todavía estás en los planes de Dios. A lo mejor tenías muchas cosas que hacer. A lo mejor el enemigo te quiso dejar en la casa, te quiso entretener con una y otra cosa, pero venciste esta carne y llegaste a la casa del Señor. A lo mejor con poca fuerza, pero aquí el Señor remonta y te remontará como las águilas, renovará tu fuerza en esta tarde, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Para Dios sea la honra, la gloria, desde ahora y para siempre.